Entonces, definitivamente Trump está queriendo ya quitarse, incluso se dice que quiere salirse de la OTAN, y la OTAN sin Estados Unidos es nada. Europa tendría que empezar a trabajar fuertemente en armar su propio ejército y ser autosuficientes, de hecho, lo que ellos buscan es independizarse de Estados Unidos. Entonces, se nota, se ve que a partir de esto hay un distanciamiento, hay un corte, y la idea es que Europa va sola y Estados Unidos por su lado se quiere retirar de ahí, ya no quiere estar perdiendo todo ese dinero, todo ese recurso, y por eso quiere tener acceso a esas. Hay otro aspecto sobre esta reunión y es que marca un punto de inflexión, un punto, podríamos decir, un punto de quiebre, en donde la Unión Europea ha visto que ya no se puede contar con Estados Unidos como sí podía contar cuando estaba la administración del presidente Biden. Señor Ernesto Neri, cambian las condiciones entonces de la relación entre Estados Unidos y Europa y lo podemos ver a partir de la reunión que hubo del presidente Donald Trump con el vicepresidente de Estados Unidos y el señor Volodymyr Zelensky de Ucrania. ¿Qué opina usted? Bueno, en ese sentido sí, definitivamente Estados Unidos, Trump lo que está queriendo es, cuando dice no más guerra, quiero la paz, más bien es no más gastos y quiero recuperar de todo lo que envié. Y Europa está interfiriendo en esta como negociación que quiere llegar a cabo Trump con Putin, porque los está dejando completamente afuera. Incluso eh, Donald Trump ya dijo que realmente, me llamó la atención esa frase que vi en un análisis, que la Unión Europea fue formada para estorbar o para dañar a Estados Unidos. Eso dijo él así, en las letras. Entonces, lo que está pasando es que sí se está distanciando. Él quiere que Europa se haga cargo de su propia defensa porque le cuesta mucho dinero. Y Estados Unidos tiene un problema de una superdeuda y financiero terrible. Entonces, la supervivencia de Estados Unidos también va en el sentido de cortar todos esos tremendos gastos que está haciendo. Eh, También había un dato de que casi el pago de la deuda de Estados Unidos equivale al gasto militar. El pago de los intereses de la deuda de Estados Unidos equivale a su gasto militar en el mismo periodo. Entonces está urgido de parar eso y de recuperar el dinero que mandaron para allá. Sí lo mandaron a Estados Unidos, le levantó muchísimo su economía, era pues, como una economía de guerra, y estar mandando armas a Ucrania le sirve contablemente, pero sí es que va a poder recuperar algo. Entonces, en el camino, Europa se está como metiendo entre Trump y Putin para cortar ya con el asunto de Ucrania, y también Europa, que ha estado metiendo parte de dinero, también ha estado contribuyendo lejos de los Estados Unidos, pero también ha estado contribuyendo, pues ellos también quisieran recuperar algo de eso que han invertido. Entonces, definitivamente Trump está queriendo ya quitarse, incluso se dice que quiere salirse de la OTAN, y la OTAN sin Estados Unidos es nada. Europa tendría que empezar a trabajar fuertemente en armar su propio ejército y ser autosuficientes,
De hecho, lo que ellos buscan es independizarse de Estados Unidos. Entonces se nota, se ve que a partir de esto hay un distanciamiento, hay un corte, y la idea es que Europa va sola y Estados Unidos por su lado se quiere retirar de ahí, ya no quiere estar perdiendo todo ese dinero, todo ese recurso, y por eso quiere tener acceso a esos recursos minerales. Porque, por ejemplo, si Zelensky hubiera firmado, Estados Unidos tendría un escenario disque legal para poder reclamar y meterse en esas tierras. Pero como están ahora distanciados, pues ya no puede eso, ya no hay forma medio legal de quedarse con estos recursos. Entonces tiene que negociar directo con Putin. Terriblemente todo el pueblo ucraniano pues, no lo está ni tomando en cuenta. Y, y Europa está en este momento como ya cortada ya no están en buenos términos, ni siquiera como amigos, ya están en muy malos términos. La Unión Europea con Estados Unidos ya se soltaron, ya saben que no pueden depender de Estados Unidos. Hay varios temas ahí y es muy importante lo que usted acaba de decir, porque el presidente Volodymyr Zelensky también tiene que calcular el costo de las decisiones que está tomando y enfrentar el presidente de la nación más poderosa del mundo. No le va a pasar sin cobrarle factura, como se dice popularmente, hablando de la forma en cómo se dio la reunión que tuvo con el presidente Donald Trump cuando él tenía intenciones de firmar un acuerdo de cese al fuego y en camino a buscar la paz. Se habla de que la nación más corrupta en Europa en estos momentos es precisamente Ucrania, donde no hay un control riguroso de toda la ayuda que se le ha brindado y que mucho del armamento que se le ha brindado a Ucrania termina en países fuera de Europa, inclusive en África y en otros más en la parte oriental, lo cual pues ha generado la molestia de muchos parlamentarios europeos y también de Estados Unidos. Es un tema que le juega en contra a Zelensky. El presidente Donald Trump inclusive ha planteado la posibilidad de que se lleven a cabo elecciones presidenciales, lo cual lleva a Zelensky a tener una posición de mucho miedo, porque en el evento de que hayan elecciones presidenciales y se elija un presidente que no siga la línea de Zelensky y empiece a abrir investigaciones sobre las desviaciones de los fondos que han llegado a Ucrania, los cuales de pronto una gran cantidad de ellos ha sido mal utilizados, pues miremos que le pudiera esperar un final muy triste a Zelensky. Le pudiera esperar un final muy triste, es sino ver lo que ha ocurrido con situaciones de otras personas, de otros líderes a nivel mundial, que han tenido unos finales tremendamente trágicos, inclusive habiendo recibido antes apoyo de naciones europeas o de Estados Unidos. Iba a decir algo, Ernesto. Y de hecho, Zelensky, su mandato terminó en mayo del año pasado y no ha llamado a elecciones. Entonces, también ahí el asunto es de ¿qué valdría firmar con él? O sea, legalmente no es presidente de ahí, de Ucrania. Se habla de que ha bajado el tono en las conversaciones, se ha bajado el tono y que ha estado dispuesto a llegar a un acuerdo con Estados Unidos. Vamos a ver en qué resulta eso, nos daremos cuenta próximamente. Con base en todo esto, Alejandro, uno antes veía un mundo en los términos de lo que se conoce como bipolar. Veía una Europa occidental junto con un continente americano, especialmente Estados Unidos, también desde luego Canadá, pero hablando principalmente de Estados Unidos, y veían en el otro polo, por así decirlo, en el otro extremo, veía lo que era especialmente Rusia y China y todas estas naciones satélites que están alrededor de Rusia. Pero ahora con lo que estamos viendo podríamos hablar de un mundo multipolar. Hablamos de un Estados Unidos que empieza como a desenmarcarse de la Unión Europea, a alejarse, como lo expresaba el señor Ernesto Neri, diciéndole a la Unión Europea: ustedes tienen que empezar a asumir
la responsabilidad de su defensa. Y en vista de que desde el primer mandato del presidente Donald Trump, lo recordamos muy bien, instaba a la OTAN y a los países de la Unión Europea a hacer un aporte mayor para el fortalecimiento de la OTAN, cosa que prácticamente no se hizo. Si se miran los datos en cuanto a aportes de países para el tema de defensa de la Unión Europea y si se miran los datos respecto de los aportes que han hecho tanto la Unión Europea como los países de Europa para este conflicto que se ha dado entre Rusia y Ucrania, Estados Unidos de lejos ha hecho un mayor aporte que todos ellos, inclusive uno podría decir que juntos, en cuanto a recursos, tecnología, armamento y todo esto. Ha llevado entonces a que Estados Unidos tome un distanciamiento de la Unión Europea, una Unión Europea que no se encuentra preparada, una Unión Europea que atraviesa tremendas dificultades a nivel económico, porque no solamente desde antes de la guerra con Rusia ya venía mal, y con la guerra con Rusia se ha agravado entre Ucrania y Rusia se ha agravado la situación. Analicemos el tema energético, analicemos el tema del gas, lo que ha llevado a que se incrementen los costos de producción de muchas empresas que ya no cuentan con el gas barato de Rusia, sin contar los aportes que los ciudadanos han tenido que hacer para poder ayudar a Ucrania en el tema de este conflicto con Rusia. Una Europa que en estos momentos está viviendo prácticamente una batalla cultural por el tema de la inmigración. Una Europa que no se pone de acuerdo, una Europa que no se encuentra preparada en el evento de que Estados Unidos diga ya no más, me retiro inclusive de la OTAN, y entonces Europa va a decir, listo, ahora nosotros nos hacemos cargo, pero esa preparación no la van a lograr de la noche a la mañana con tanta situación interna que se está presentando dentro de Europa. Y del otro lado, en este mundo multipolar, estamos viendo un Rusia que ve con muy buenos ojos las decisiones que toma el gobierno norteamericano, una China que ve también con muy buenos ojos la decisión que toma el gobierno norteamericano de distanciarse de Europa, porque ante ese distanciamiento ellos se van a ver más fuertes. ¿Podría prepararse Europa rápidamente para asumir este reto solos? ¿Qué consecuencias puede traer esto? La respuesta es no. La Unión Europea no tiene la capacidad de respuesta, no tiene la capacidad de reacción rápida que requiere para atender una crisis que ya está en marcha. No la tiene. Algunos de sus países miembros, como Francia, Alemania, en cierta medida España, tienen fuerzas armadas destacables. De pronto el francés un poco más en tamaño, al igual que el español, el alemán no tanto, pero un poco también en términos tecnológicos. El ejército británico, si bien ya no es parte de la Unión Europea, es un ejército que todavía tiene considerable tecnología de punta, si bien su tamaño se ve disminuido año tras año por los recortes presupuestales a los que se ha forzado el Reino Unido por la agravada crisis que se desarrolló desde la crisis del euro, la crisis de la Unión Europea, la crisis del Brexit y muchos otros temas propios internos del país. Y la verdad es que la Unión Europea, si bien ha anunciado, comienza sumándole a eso, no pierdas por favor la idea, sumándole a eso que la identidad europea está en crisis con el tema de la inmigración y la multiculturalización que se está dando, con el tema de la inmigración que se está dando y que está inundando a los diferentes países europeos. Exactamente. Es una identidad que cada vez está en más crisis. Eso se puede ver en las elecciones alemanas recientes de febrero, donde el partido de ultraderecha alemán, que es el que aboga por la expulsión de los inmigrantes, logró la segunda posición de escaños en el Congreso alemán, ¿cierto? También ocurrió lo mismo con Francia el año pasado. Digamos, han venido de ser partidos muy minoritarios que quedaron en quinta posición, cuarta posición, a ocupar la segunda posición en importancia en los dos países más poblados de Europa, en Francia. Es una fuerza que está
creciendo considerablemente en otros países como Italia, España, en cierta forma en Holanda, también en Suecia está comenzándose a dar un vuelco. Y toda esta crisis de identidad que tiene la Unión Europea hoy en día, al sentir todos sus valores, digamos, los valores con los que ha construido su identidad, su imagen, por decirlo así, tirados al suelo, pisoteados por su principal aliado, que era Estados Unidos. Por las mismas convulsiones culturales y sociales que se producen adentro, no le ha permitido tener unanimidad de pensamiento para poder reaccionar ante la crisis que tiene en su frontera oriental con Rusia. Y eso no va a ocurrir pronto, no va a ocurrir pronto. Lo que sí puede ocurrir es que este distanciamiento que tiene Estados Unidos de la Unión Europea, cada vez dejándolo más suelto, o por decirlo así, a la deriva en términos de defensa, obligándolo a construir su propio sistema, conlleve a que el sistema político de la Unión Europea entre o pase por la crisis necesaria para producir esa unanimidad de pensamiento que lo lleve a configurar un sistema de defensa propio. Ahora, esa crisis política, ¿en qué gobierno va a derivar? Es lo que está por verse. Si los partidos de extrema derecha van a comenzar a ganar cada vez más poder, si finalmente los partidos nacionalistas que abogan porque cada uno de los países se retire de la Unión Europea y la Unión Europea se disuelta, sean los que terminen ganando el poder, está aún por verse. Es poco probable que gane esta visión, pero sí que la Unión Europea entre por una crisis que la fuerza a reestructurar la forma en la que opera, la forma en la que se toman decisiones. Hay que recordar que hoy en día todas las decisiones en la Unión Europea se toman por unanimidad de votos de todos sus Estados miembros. Esto es supremamente difícil cuando uno tiene que poner de acuerdo a 30 países. Son demasiadas visiones distintas y diversas. Puede que ese sistema de votación llegue digamos, poco eficiente, llegue a ser controvertido a tal punto que se reestructure por un sistema con votaciones más eficientes o por representantes de grupos nacionales, que le permita a Europa finalmente tomar acción en cuanto a la defensa y en cuanto a lo que tiene que hacer respecto a Rusia. Y esto es muy interesante, porque puede dar lugar a que finalmente la Unión Europea pase a convertirse, digamos, en esa figura que conocemos que ha sido profetizada, que tenga 10 líderes que sean los que finalmente tomen esas decisiones sobre cómo la Unión Europea va a enfrentar su rol en el futuro, ¿cierto? Cómo va a afrontar su posición global, como tú lo mencionabas, en este mundo que ahora se está volviendo multipolar, donde Estados Unidos está abandonando esta posición en Europa y ahora puede tener a Estados Unidos por un polo, la Unión Europea por otro, los BRICS por otro lado, e incluso en cierta manera, aunque aún no de manera tan formal o tan potente, al mundo árabe por otro lado. Porque si bien el mundo árabe es un mundo altamente convulsionado, es un mundo que es un sistema, una cultura, un universo que está cada vez organizándose más para tener su propia imagen y su propia posición en medio de este sistema multipolar que está construyendo el mundo hoy en día. Podemos decir entonces, don Ernesto iba a decir algo. Bueno, quería comentar de que realmente es como si la Unión Europea estuviera como despertando a una pesadilla. O sea, no despierta de una pesadilla en la que estaba dormido. Está cayendo de un sueño a una pesadilla. Y cae, despierta y es una pesadilla porque pues estaba muy protegidos, se les daban recursos, no tenían mucho mayores problemas, hasta se atrevieron a lo largo de los años a ir llevando los países de la OTAN, acercándolos a la frontera con Rusia. Cuando Gorbachev se metieron y llegaron a la frontera con Rusia. Es parte del problema y Rusia no quiere tener eso allí. No quiere tener tantas bases militares, no quiere tener misiles ahí pegaditos, ¿no? Todo lo que se está haciendo es
Lo, Rusia quisiera que ellos se retiraran. Y Estados Unidos, al soltarlos, pues si Estados Unidos retira sus bases militares de Europa, para Rusia sería genial, para Estados Unidos sería quitarse de esos compromisos, de esos gastos, y se encuentra Europa en una situación de que tiene que depender de ella misma. Yo no creo mucho, la verdad no sé, pero de que Rusia esté esperando invadir Europa. No necesariamente. Ha dicho que no. Vladimir, Pues, bueno, presidente Putin, igual no va a ha decir, dicho que no. pero igual no va a decir, espérense que al rato los invado, ¿no? De hecho, el presidente Putin ha dicho que eso es No. una campaña mediática que se le está diciendo a los ciudadanos europeos con el fin de mantenerlos con miedo y justificar la Eh, guerra con Ucrania y los incrementos para gasto militar que se van para a dar. gasto militar. Pero, o sea, esos incrementos de gasto militar van a afectar la calidad de vida de los europeos, pero se están viendo así, en esa situación, llenos de inmigrantes y con su población nativa de los europeos en plena decadencia. O sea, aquello que alguna vez vimos de la tasa de reemplazo, para ellos está muy mal. Entonces, cuando despiertan y ven esto, van a ver que tienen que tomar medidas extremas, urgentes, duras, para poder sobrevivir como países y como unión. No necesariamente muchos quieren salirse de la Unión Europea, pero va a haber un bloque central fuerte en donde Alemania está a la cabeza. Estaba aquí leyendo, se llama Merz, el que quedó para canciller, dijo lo voy a citar, su prioridad absoluta va a ser fortalecer Europa tan rápido como sea posible, de manera que paso a paso puedan realmente lograr una independencia de Estados Unidos. O sea, ellos se ven que estaban dependiendo de Estados Unidos y ahora se encuentran solos.